Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos todos los secretos y curiosidades del mundo de la actuación y la televisión. Espero que se encuentren de maravilla hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho que muchas y muchos suspiren de emoción y se pregunten si el destino realmente juega un papel importante en la vida de nuestras estrellas favoritas. El título lo dice todo, destino o casualidad, Ande y Kerem en el mismo hotel. Sí, amigos, vamos a analizar esa coincidencia que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans a especular. ¿Fue pura suerte que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y con una química innegable, coincidieran en el mismo hotel? ¿O hay algo más detrás de esta aparente casualidad? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar las pistas y por supuesto disfrutar de la especulación. Antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de sorpresas y análisis como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que pongámonos cómodos, porque la historia que vamos a contarles hoy es digna de una telenovela. Imaginen la escena, dos estrellas de renombre internacional, cada uno con sus propios compromisos y agendas, pero de repente, ¡boom! Se encuentran bajo el mismo techo en el mismo hotel. La noticia, como era de esperarse, explotó en Internet. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y, por supuesto, deseos de que esto significara algo más que una simple coincidencia. Para poner un poco de contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin se hicieron mundialmente famosos gracias a su papel protagónico en la exitosa serie turca Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que los fans inmediatamente empezaron a shiparlos, es decir, a desear que su romance de ficción trascendiera a la vida real. Y de hecho por un tiempo pareció que así era. Tuvimos filtraciones, fotos juntos y una conexión que todos podíamos sentir. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y su romance público llegó a su fin, para la tristeza de muchos. Pero aquí viene lo interesante de este vídeo. A pesar de que su relación romántica ya no era pública, la conexión y el cariño entre Hande y Kerem parecían seguir intactos. Se deseaban éxitos mutuamente en sus proyectos, se apoyaban en redes sociales y mantenían una amistad que muchos envidiarían. Y entonces ocurrió el evento que nos ocupa hoy. Circuló la noticia, acompañada de algunas fotos y testimonios, de que ambos actores se encontraban alojados en el mismo hotel de lujo, aparentemente en la misma ciudad, y quizás incluso en la misma época. Obviamente la imaginación de los fans voló. ¿Era una coincidencia casual? ¿Estaban ambos en la ciudad por motivos de trabajo pero en lugares diferentes? ¿O había algo más planeado? Analicemos las posibilidades, ¿verdad? Por un lado, tenemos la versión de la pura y simple casualidad. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos y solicitados en el ámbito internacional. Es completamente plausible que ambos tuvieran compromisos profesionales, como rodajes, eventos de moda o acuerdos publicitarios en la misma ciudad al mismo tiempo. Y si están trabajando en la misma ciudad, es muy probable que utilicen hoteles de alto nivel para alojarse, especialmente si están representando a marcas importantes o asistiendo a galas. Si ambos eligieron la misma cadena hotelera o incluso el mismo establecimiento por motivos de comodidad, conveniencia o por acuerdos con agencias, entonces sí, podría ser simplemente una coincidencia. Los hoteles de lujo a menudo albergan a varias celebridades simultáneamente, así que encontrar a dos actores populares en el mismo lugar no sería algo extraordinario en sí mismo. Sin embargo, aquí es donde entra en juego el factor destino, o si prefieren, la magia de las redes sociales y la percepción de los fans. Cuando dos personas que una vez compartieron un romance tan apasionado, y que además tienen una base de fans tan dedicada y apasionada, coinciden de forma aparentemente fortuita, la especulación está garantizada. Los fans buscan conexiones, buscan señales, buscan esa confirmación de que tal vez el universo todavía está conspirando a su favor. Y estas coincidencias, por pequeñas que sean, se convierten en grandes titulares en el mundo del entretenimiento. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? Generalmente en estos casos,
hablamos de publicaciones en redes sociales de personas que casualmente se encontraban en el mismo lugar y vieron a ambos, o de fotos borrosas de los actores saliendo o entrando al hotel. A veces son los propios fans que al ver una publicación de un lugar y notar la presencia de uno de ellos, empiezan a indagar si el otro también podría estar allí. Es un efecto dominó de detectives aficionados. Y debemos reconocer que en el mundo actual, donde todos llevamos una cámara en el bolsillo, es muy difícil que algo así pase completamente desapercibido. Ahora pensemos en las implicaciones. Si fuera una coincidencia, ¿cómo reaccionarían los actores? Probablemente con un saludo amigable, quizás una foto rápida si se encuentran y las circunstancias lo permiten, y seguirían con sus vidas. Si hubiera algún tipo de tensión o incomodidad, también se notaría, pero generalmente, cuando dos personas han tenido una relación que terminó de manera amistosa, se espera un trato cordial. Si por otro lado, hubiera algo más que una simple coincidencia, ¿qué podría ser? ¿Una reunión secreta? ¿Una reconciliación? Las posibilidades alimentadas por la fantasía de los fans son infinitas. Es importante recordar que los actores tienen agencias, representantes y equipos de trabajo que gestionan sus agendas. Es posible que en algunas ocasiones, sus equipos estén al tanto de la presencia del otro y por cortesía o por estrategia, intenten evitar encuentros o quizás, irónicamente, no les importe en absoluto. Las agencias a veces trabajan con los mismos hoteles para asegurar alojamiento de lujo y servicios para sus clientes. Si Andy y Kerem son representados por agencias diferentes, pero ambas tienen acuerdos con el mismo hotel, la coincidencia se vuelve aún más probable desde una perspectiva logística. Otro aspecto a considerar es la época en la que ocurrieron estas coincidencias. ¿Fue después de que su relación terminara de manera pública? ¿Fue durante un periodo de mucha especulación sobre su posible regreso? El contexto temporal puede jugar un papel importante en cómo se percibe y se interpreta la noticia. Si la coincidencia ocurrió en un momento de mucha tensión romántica o de deseo por parte de los fans, la reacción será mucho más intensa. Desde mi perspectiva, y como alguien que ama desentrañar estas historias, creo que es una mezcla fascinante de ambos. La coincidencia logística de encontrarse en el mismo hotel en la misma ciudad es muy probable, especialmente si ambos son estrellas internacionales con agendas apretadas. Pero la forma en que los fans lo reciben y lo convierten en destino, o en una señal de esperanza, eso es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Es el poder de la narrativa, la forma en que creamos nuestras propias historias a partir de los fragmentos que se nos presentan. Podríamos imaginar una escena: Andy sale de su habitación, quizás va a desayunar. De repente se encuentra con Kerem en el pasillo. ¿Un saludo tímido? ¿Un abrazo amistoso? ¿Una conversación rápida sobre sus respectivos proyectos? Las posibilidades son infinitas y como espectadores nos encanta imaginarlas. Es esa chispa de intriga lo que mantiene vivo el interés en ellos como pareja, incluso si ya no están juntos. Además, debemos considerar la naturaleza de las celebridades. Viven vidas bastante itinerantes. Viajan constantemente, se alojan en hoteles por largos periodos, y sus vidas están en constante movimiento. Que dos personas que alguna vez estuvieron muy unidas, y que además comparten la misma profesión y el mismo círculo de admiradores, coincidan en el mismo hotel, es estadísticamente posible. Pero la interpretación que le damos es lo que lo convierte en un tema de conversación. Pensemos en los comentarios que generó esta noticia. Seguramente hubo un torrente de "lo sabía, el destino los reúne, son el uno para el otro". Y también es probable que hubiera algunos comentarios más escépticos, como "es solo una coincidencia, no lo hagan más grande de lo que es". Ambas perspectivas son válidas y enriquecen la conversación. El hecho de que se publicaran fotos, aunque sean de baja calidad, sugiere que alguien estuvo allí para capturarlo. Esto podría haber sido un fan que se emocionó al verlos, o quizás alguien con intenciones menos altruistas, buscando una primicia. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la admiración y la invasión de la privacidad a veces puede ser muy delgada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la coincidencia, sea cual sea su origen, reavivó el interés en la relación pasada de Andy y Kerem. Para muchos fans, la esperanza de que vuelvan a estar juntos, o de que al menos mantengan una conexión especial, se renueva con cada pequeña pista que encuentran. Y este evento en el hotel se convirtió, sin duda, en una de esas pistas significativas.
Podemos deducir que si ambos se hospedaron en el mismo hotel y se cruzaron, la interacción probablemente fue cordial y amigable. Ambos son profesionales y a pesar de cualquier historia pasada, seguramente se respetan mutuamente. La pregunta que realmente nos interesa a los fans es: si hubo algún tipo de conversación más profunda, si se pusieron al día, o si simplemente se cruzaron un par de veces y se desearon lo mejor. Esa información, por supuesto, es poco probable que salga a la luz, a menos que ellos mismos decidan compartirla. Para concluir, ¿fue destino o casualidad que Andy y Kerem coincidieran en el mismo hotel? Mi conclusión es que, desde un punto de vista logístico, es muy probable que fuera una coincidencia. Ambos son actores de gran renombre internacional, con agendas de viajes muy ocupadas, y es natural que coincidan en lugares similares. Sin embargo, desde el punto de vista de los fans y la narrativa que rodea a esta querida pareja, esta coincidencia se convierte en un poderoso recordatorio de su conexión pasada y en una chispa de esperanza para el futuro. Es la forma en que interpretamos estos eventos, la magia que le añadimos, lo que transforma una simple casualidad en un destino potencial. Es la prueba de que a veces la vida imita al arte o quizás el arte imita a la vida, creando estas pequeñas historias que nos mantienen enganchados y soñando. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante encuentro. Hemos explorado las posibles explicaciones, hemos considerado las diferentes perspectivas, y hemos disfrutado de la especulación, que es una parte fundamental de ser fan. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que fue una simple coincidencia, o hay algo más detrás de esta historia? ¿Les gustaría que Andy y Kerem volvieran a estar juntos, ya sea en la vida real o en una nueva producción? Déjenme sus pensamientos más profundos en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es súper importante para mí y para el canal. Me encanta leer sus ideas y sus teorías. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado entretenido, informativo y sobre todo divertido de ver. Si les gustó este contenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, o con cualquiera a quien crean que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando todos los misterios del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.